como características un padre amante? ¿Qué le hace especial? En primer lugar, un padre amante ocupa su vida, ocupa todo lo que es y lo que tiene para afirmar mi sentido de pertenencia, para afirmar mi pertenencia. Esto es, a mí, hermanos, cuando usted lea la Biblia, por favor, note algunos detalles importantes, pero entre el versículo 18, en realidad desde mucho antes, pero entre el versículo 18, mire este detalle. Dice el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarse tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y aún cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen esto, ¿verdad? Y el versículo 24: porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hay algunos detalles que son muy importantes en este encuentro. Miren, hermanos, si hay una frase que es horrible, es: no sos mi hijo. Esa es una frase terrible. Te desconozco. Es horrible, es espantoso. Y creo que alguna vez también les he comentado cuando mi papá le fue a pedir permiso a mi abuelo, ¿verdad?, para usar el apellido de él. Y mi abuelo le dijo que no. Mi abuelo le dijo que no podía usar su apellido, porque él era hijo ilegítimo. Y claro, mi abuelo, ¿verdad?, yo poco lo conocí, a don Eugenio, poco lo conocí. Pero mi propio abuelo no sabía quiénes eran sus hijos. Tengo tíos que tienen 30 años menos que yo, 20 años menos que yo. Así que el viejito era cosa seria, hermanos. Y si hay algo feo es que uno no pueda decirle a alguien papá y que no haya ese sentido de pertenencia. De pertenencia, es una frase horrible no poder decir mi papá y que alguien pueda decir mi hijo. Y en esa frase que intercambian el padre con el hijo, ¿verdad?, aparece reflejada una maravillosa muestra de expresiones de pertenencia. Está preocupado porque es como si fuera él. El hijo está avergonzado porque es como si fuera su padre. Y se genera una relación en donde no pueden vivir la vida juntos, digo separados, porque están incompletos. Le pertenece. Me pertenece, y genera la idea que yo soy hijo de don fulano, y eso hace que uno crezca, hermanos, con un sentido de pertenencia muy, pero muy sano, muy fuerte. Cada vez que podamos expresar a nosotros todo el afecto, todo el cariño, ese acto de no puedo seguir en esto, ¿verdad? Me va a perdonar que por ser Día del Padre, ¿verdad?, hemos estado tratando de conectar con nuestros hijos e hijas, ¿verdad?, particularmente con los que están fuera del país. Y el viernes estaba yo aquí, ¿verdad?, en la oficina y recibo un chat, ¿verdad? Hey, pa, ¿cómo estás? ¿Verdad? Era mi hijo, hermano. Y empiezo a leer sus líneas, ¿verdad? Y te extraño, papá, ¿cómo estás? Y en el chat electrónico, si quiere. Y en la tarde un correo de mi hija: papá, te extraño, quisiera darte un gran abrazo. Me encantaría meterme en la cama entre tú y mami para abrazarte y darte un beso largo, largo. Y yo puedo sentir que ahí estamos porque nos pertenecemos. Porque la Deborita se levanta temprano y Dianita me llama por teléfono y me expresa que les soy importante, y para mí son tan importantes que se da una relación en donde definitivamente nos pertenecemos. Si hay algo feo en la vida, hermanos, es no tener esto. El libro de Eclesiastés dice: la condición más triste de un ser humano es no tener a quien pertenecer. Ay del varón, dice el libro de Eclesiastés, que no tiene padre, no tiene madre, ni hermano, ni hermanas, ni hijos, ni hijas, a quien dejar todos los bienes que ha levantado. Mejor es ser como un jornalero, dice el texto. El sentido de pertenencia. ¿De qué familia es usted? ¿Verdad? ¿De qué familia es usted?
Pues soy de los Castro, de San Vicente, Chinameca, Jucuapa, del Tránsito. Soy de los Castro. Los Castro, sí. Culebra, que tenía buses, sí. Sí, ¿verdad? La Toñita, que vendía arroz negrito con curtido en la estación del tren. Ellos, de eso soy yo. Pertenezco a alguien. San Vicente, ¿verdad? Sentido de pertenencia, hermanos. ¿Cómo se sienten sus hijos, queridos? Hay ese extrañarse que si no está con usted, es como que no estuviera completo. O nosotros, ¿verdad, papás? Cuando los hijos no están, es una cosa que uno vive, respira, come, trabaja, lo que usted quiera, pero sabe que hay algo que es parte de mí que no está conmigo. Ese es el sentido de pertenencia, que uno no es una persona sola en el mundo, que tiene un vínculo con alguien, ¿me entiende? Que tiene una relación afectiva con alguien y que independientemente sepa cómo la está pasando, bien o mal, uno sabe que ahí está papá, ahí está papá. Es lindo esto, hermanos. Y el padre del hijo pródigo nos modela exactamente eso. Y nos está enseñando la garantía de todo privilegio. Dios hace lo mismo con usted y conmigo. Dios hace exactamente lo mismo en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Es extraordinario. Porque a lo mejor usted dice, pastor, usted tiene razón, solamente que mi papá me abandonó a mí cuando yo ni siquiera había nacido, no conozco a mi papá. Y yo lo sé y lo entiendo, es triste. O a lo mejor está pensando usted por ahí, ¿verdad, Germán? Yo abandoné a un hijo cuando debía haberlo cuidado más. Bien, escuche esto. Escuche esto, dice la palabra en Gálatas, hablando de la relación de Dios con nosotros. Pero cuando se cumplió el plazo, Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, y mire esta frase, adopción de hijos. Y mire el versículo 6. Versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, ya no eres una persona sin pertenencia, ahora eres hijo, dice la Escritura. Ahora eres hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quizás usted nos visite esta mañana, ¿verdad? Y dice, pastor, mi paternidad o la paternidad de la que yo he vivido no es la mejor del mundo. Pero esta mañana también yo quiero decir Dios nuestro Padre. Y por favor valoremos el término Padre, refiriéndonos a Dios. Dice, te adopto. Y mire qué lindo, usted y yo ahora ya no somos solitarios, aislados en el mundo. Ahora tenemos un Padre que nos anhela. Como el padre del hijo pródigo a su hijo, el Padre nos anhela, nos hizo sus hijos y nos concede todos los derechos de la herencia. Y ahora yo puedo decir, pertenezco a la familia de Dios. Dios es mi Padre. Y eso da un sentido de pertenencia. Tremendo lo que hace Dios, cómo modela esta imagen de papá cuando es carente por otros medios. Pero la segunda cosa que se afirma en la historia del hijo pródigo es el sentido de identidad. Me gusta esto también. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero en esos versículos del 18 al 24, note usted esto. ¿Cuántas veces aparece la palabra Padre? Hijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que, Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿verdad? Recíbeme como unos tus jornaleros. Pero cuando él ve venir el hijo, dice, este es mi hijo que estaba. Y se da esta relación y este intercambio de palabras importante que afirma la identidad. ¿Quién soy yo? No solo a quién pertenezco, ¿quién soy yo? Y en ese ir y venir de palabras aparece muchas veces padre e hijo. Y mire cuánta dignidad esto. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mi Padre Celestial me llama hijo de Él. Dios me llama su hijo.
Tremendo. No soy cualquier cosa, no soy una criatura echada por ahí en este mundo terrible, espantoso, que no nos edifica, que nos hace sufrir tanto, sin esperanza, sin herencia. No, tengo una identidad. Y fíjese, de la misma manera, cuando uno agarra el Nuevo Testamento, son cientos de veces que aparece la palabra hijo o padre relacionado con este vínculo afectivo entre Dios y nosotros. El llamarnos por lo que somos es lindo. Conocí hace años a una familia que los hijos llamaban a su padre por el nombre de pila. Y bueno, si quiere, está bien, ¿verdad? Está bien. Pero llega un momento, especialmente cuando los jóvenes son muy jóvenes, se pierde de vista la importancia de la identidad. Y debo decir algunas cosas en este momento, ¿verdad? Tu padre, que debe ser tu amigo, no es un amigo que podría funcionar como tu padre. Papá es papá. Y eso le da una posición de respeto, de honra, de dignidad, de obediencia, de sujeción a él. Pero por otro lado, también cuando viene la palabra hijo de por medio, un hijo soy yo. No es mi amigo, debemos ser amigos. Me encanta ser amigo con mis hijos, me gusta y siento mucho cuando no lo logro ser y ellos lo sienten más. Pero mi hijo es parte de mi vida, fue engendrado por mí y eso le da una pertenencia y una identidad no solamente afectiva, hasta una identidad biológica. Y cuando logramos ganar para Cristo nuestros hijos, entonces también son espiritualmente nuestros hijos. Cuando usted diga la palabra papá, está hablando mucho más de un proveedor de bienes, de dinero, de cosas, ¿verdad? De sostenimiento para lo que sea. Está hablando de una persona con quien tiene una identidad tal que cada uno sabe qué lugar ocupa en esa relación. Cuando no entendemos esto, hermanos, los hijos pasan por encima de los padres. Cuando un padre no entiende su posición de padre y todo lo que esto implica, abusa de sus hijos, los maltrata, los abandona, es antinatural. Por eso es que cuando en este intercambio de palabras entre el hijo pródigo y su padre, mire, yo no creo que el escritor, que el apóstol Juan, habiendo escrito esta porción o habiendo relatado esta porción, simplemente haya tenido, ¿cómo pongo aquí, verdad? Y haya una cacofonía repitiendo padre, 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 hijo, 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 hijo. En mi opinión.